Muy buenos días, parroquia. Que la paz y el amor de Dios inunde nuestros corazones en este domingo que el Señor nos ha regalado para alabar y bendecir su nombre. Con unos corazones llenos de su amor y de su bendición, nos ponemos todos en esa disposición de alabar y bendecir a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesemos nuestro pecado delante de Dios y en presencia los unos de los otros. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú conoces los deseos, tú ves los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos y falsas. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios, fiel y justo, nos perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, en su inmensa misericordia, ha dado a su Hijo Jesús para morir por nosotros y por nosotras. Y por sus méritos, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro, llamado y ordenado de la Iglesia de Dios, y por su autoridad, yo les declaro a ustedes el pleno perdón de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Oremos. Todopoderoso Dios, gracias sean dadas a ti, Jesús, nuestro Señor, misericordioso Salvador, por todas las innumerables bendiciones y beneficios dados a nosotros. Deseamos amarte y conocerte profundamente, seguirte cercanamente todos los días, alabando tu nombre. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. La primera lectura para la mañana, hoy domingo 17 de enero del 2021, segundo domingo en Navidad, la leemos del primer libro de Samuel, el capítulo 3, versos del 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Corriendo llegó a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó.
Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún la voz de Dios. Palabra de Jehová no le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y esto es palabra de Dios. El Santo Evangelio para la mañana es leído del Evangelio de San Juan, el capítulo 1, los versos del 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo, el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y este es el Evangelio del Señor. Alabanzas a ti, oh Cristo. Oremos. Dios y Padre Santo, te damos gracias y te damos honra, porque en este día tu misericordia y tu amor se acerca a nosotros, nos fortalece y nos brinda consuelo. Gracias te damos, oh Dios, porque en esta palabra tú llamas a tus hijos a hacer tu voluntad. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy día comunicar se ha tornado prácticamente en un arte. Se ha tornado en una tarea un tanto ardua para poderla procesar, para adquirir eficientemente lo que hay en ella envuelta para beneficio de otros y de otras. E inclusive lo que vemos y lo que hay a nuestro alrededor que podemos percibir en muchas ocasiones también se torna difícil. Yo he entrado o pasado por ciertos lugares en donde he sentido que la atmósfera está densa. No sé si usted ha tenido esa clase de sentir, pero también decimos, a mí me parece que por allí algo está sucediendo.
vámonos por el otro lado. Esas son cosas que percibimos. Y en muchas ocasiones todo esto está envuelto, está lleno de algo que es preciso para nosotros saber. Elí y Samuel. Ellos están en el templo y están bajo un entendimiento de que ellos conocen y saben distinguir e identificar la voz de Dios y su actuar. Sin embargo, cuando Samuel iba varias veces corridas donde Elí no se percató inmediatamente de que no era a Elí a quien Samuel tenía que atender. Samuel tenía que atender la voz de Dios, pero ambos en algún momento estaban desconectados. Puede ser que la vejez de Elí le haya jugado una treta y haberlo hecho reaccionar tarde. Y por el otro lado, Samuel, su juventud, su inexperiencia, un inicio dentro de lo que es la vida sacerdotal, pues no conocía tampoco cómo reaccionar ante esta voz que él escuchaba. Y el asunto con los discípulos tampoco va más lejos que el tiro de una piedra. No. En relación a los discípulos, sí vemos que los primeros atienden el llamado, lo reconocen, lo pueden identificar con lo que hay en las Escrituras. Pero Natanael no. Y me parece que no es porque no tenga conocimiento de las Escrituras del patriarca Moisés. Me parece que no hay inexperiencia en Natanael como la había en Samuel, sino que en Natanael tenemos otros aspectos del ser humano que resaltan cuando el llamado de Dios es extendido. Y Natanael dice, bueno, de Nazaret puede salir algo bueno. Esa región no le era muy satisfactoria a Natanael o a la sociedad en que vivía Natanael. Y vemos cómo el racismo se antepone ante el llamado de Dios para ejercer su voluntad. Ya dimos un brinco de lo que es la vejez y la inexperiencia, a ver entonces una deficiencia en el amor mutuo y la sana convivencia de los seres humanos desde los tiempos antiguos. Hay racismo en estos tiempos, pero podemos ver también otros asuntos sociales los cuales opacan el llamado de Dios y aún la voluntad de Dios en medio de los lugares en donde ha de florecer esta palabra. Este llamado que hace Jesús a Natanael, que hace a los otros discípulos, el llamado que hace Jehová relacionado a Samuel, no está tampoco muy lejos del llamado que nos hace Dios a nosotros. Y en este asunto del llamado de Dios, no solamente es para el sacerdocio, el discipulado, para ser maestro, para tener don de lenguas. El llamado de Dios sí es eso, pero no lo podemos encajonar a solamente esas cosas.
como hijos y como hijas de Dios. Él nos llama. Y nosotros nos percatamos que Él nos está llamando. Nosotros sabemos que Dios se ocupa de nosotros. Y anteponemos muchas cosas. Eso no es para mí. Yo no estoy capacitado. Yo no tengo el don de comunicar claramente. Yo mejor continúo ejerciendo un discipulado desde el jardín de la congregación. Yo continúo con el discipulado de confeccionar alimento para distribuir entre las personas necesitadas. Y todo eso, iglesia, todo eso son llamados. Pero una vez más, ese es el único llamado que hace Dios. ¿Cómo hoy en el 2021 podemos definir el llamado de Dios? ¿Cómo podemos definir que Dios está a nuestro lado? Es Dios verdaderamente quien nos llama hoy día. Sí, a compartir las buenas noticias del Evangelio, a tener un corazón dispuesto a su palabra y a realizar su voluntad. Sí, a dar comida al hambriento. Tenemos un llamado de tener cuidado de aquellos que están enfermos. Tenemos un llamado de cuidar a aquellos que son menospreciados en la sociedad. Tenemos el llamado de cuidar de los ancianos, así como ya estaba Elí. También tenemos ese llamado. Otros tenemos el llamado de ministrar la palabra, del llamado al ministerio ordenado, a ser laicos dentro de la iglesia con una responsabilidad dentro de ella. Pero ¿y qué hay de el llamado de ser un esposo fiel? ¿Qué hay del llamado de ser una madre o un padre abnegado? ¿Qué hay de ser del llamado de una madre a ser sumamente responsable con sus hijos y su esposo? ¿Qué hay del llamado a los hijos a ser obedientes a lo que los padres le piden? ¿Qué hay del llamado que tengo como empleado a ser responsable y a cumplir con mis tareas? Esos también son llamados a los cuales definimos como llamados como algo que se realiza en el mundo secular. Pero me parece que más allá de ser un mundo secular, es el mundo en donde Dios nos ha colocado a nosotros para ejercer el llamado que nos hace. En el mundo en que vivimos hoy, 2020, que convulsiona. En el mundo que vivimos hoy día, hace un año, atacado por una pandemia. En un mundo en donde la libertad del ser humano se ve coartada. En un mundo donde hay mala distribución de las riquezas. En un mundo en donde el negro no tiene valor, o en un mundo donde el latino es despreciado. Un mundo en donde el que tiene poder tiene el poder para aplastar a los demás. En ese mundo es que usted y es que yo tenemos la responsabilidad delegada por Dios para expandir el reino de Dios. El reino de Dios no se limita al tiempo de Samuel y de Elí.
tampoco llegó hasta cuando Jesús llamó a Natanael, pero tampoco se quedó estancado cuando ascendió al reino de los cielos. No, el reino de Dios está presente aquí y ahora porque usted y porque yo tenemos un llamado de Dios a sembrar esperanza, a llevar consuelo, a predicar el evangelio de Dios a todo lugar, a toda persona, en todo momento. Ese es el llamado de Dios en este día, hoy, domingo 17 de enero del 2021. Dios no está callado, Dios no ha encogido sus manos, Dios continúa llamando, Dios continúa extendiendo su mano para moverte de la oscuridad a la luz, para sacarte de la desesperación a la esperanza rejuvenecedora. Dios está llamando a voz tendida a todos y a cada uno de nosotros a que seamos personas fieles, a que seamos personas honestas, a que tengamos amor por nosotros mismos, a que tengamos amor por ese que está a su lado. Sí, usted que está ahí en su casa, tenga amor por el que está al lado de su casa, su vecino. Respétele, ámele, tenga cuidado de él. Ese es su llamado. Mi llamado, el mismo, a cuidar de mi vecino, a cuidar de mi prójimo, a ser un buen hijo, a ser un buen padre, a ser un buen discípulo de Jesús. El llamado de Dios no cambia con los tiempos. El llamado de Dios sigue siendo uno. Vayan por el mundo y lleven la palabra de consuelo y de amor. Lleven la palabra de esperanza. Sean ustedes portadores de amor. Sean ustedes agentes pacificadores. Porque ustedes entonces, cuando ejerzan eso, serán llamados bienaventurados. De eso hablábamos el miércoles en el estudio bíblico. De qué es lo que nos hace a nosotros bienaventurados. Y dentro de ese sermón magnífico de Jesús en el monte, oiga, también está Jesús llamando a las gentes a ser misericordiosos, a ser compasivos, a ser benévolos, a compartir, a darle al otro lo que necesita, a no retener lo que el Señor nos ha regalado en nuestros corazones, sino hacerlo florecer en un mundo que necesita un lugar donde guarecerse. Así como Samuel estaba en el templo, protegido por las paredes y por todo lo demás, pero allí en el templo, en donde ellos y aún nosotros identificamos que la presencia santa de Dios se encuentra. Allí estaba Samuel. Y allí donde estaba Natanael, debajo de una higuera, más seguro, bajo una buena sombrita y una buena brisa, disfrutando de lo que Dios ha creado. En un lugar y en el otro son llamados. Y nosotros también somos llamados, no importa dónde estemos, pero estamos llamados a ser un templo portátil, móvil, un templo que a donde va lleva la presencia de Dios. Estamos llamados a ser un templo que a donde vayamos llevemos esperanza. Estamos llamados a ser un templo sin paredes y hacer una matita de higuera que lleve sombra
al que está tostado por el sol. Estamos llamados a ser una brisa que refresque el alma sedienta. Estamos llamados a ser una brisa que refresque aquellos cuerpos que están sudados del arduo trabajo. Ese es el llamado que hoy como iglesia recibimos. El llamado a ser luz de la tierra, a ser sal del mundo. Estamos llamados por un Dios que no escoge a la gente que está capacitada para hacer las cosas, sino que de lo cotidiano, de lo que hay en el mundo creado por Él, Él llama a todos por igual, para que vengan a Él y Él nos capacita y nos envía. Él es el que nos llama, Él es el que nos capacita, Él es el que nos envía, Él es el que nos protege y Él es el que nos salva. El que nos llama no sencillamente nos llama y nos manda, sino que nos llama, manda y también va con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así sí, así le contestamos al Señor, porque tenemos la aseguranza, tenemos la seguridad de que no vamos a ir como ovejas al matadero, de que no vamos a ser una oveja en medio de una manada de leones. Nosotros vamos junto con aquel que ha vencido al mundo y nos da a nosotros la victoria. Iglesia, vayamos en paz, sirvamos al Señor, tengamos en nuestros corazones de hoy en adelante que Dios es el que nos llama, que Dios es el que nos sustenta y que a pesar de la pandemia, muy pronto llenaremos este templo con nuestros cuerpos, con alabanza, con voces de júbilo, con alegría, porque nuestro Señor continúa haciendo maravillas. Así le dijo también, para cerrar, así le dijo también, le voy a buscar la cita. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Iglesia, porque yo se los digo, ¿ustedes creen? No me crean, créanle al que le llama. Y el que llama nos dice a mí y a usted que cosas mayores nosotros veremos. De cierto os digo, dice Dios, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué seguridad mayor que esa? Ver la gloria de Dios en medio de lo que Dios nos llama a hacer. Vayamos en paz, sirvamos al Señor y gocemos esta semana compartiendo amor, compartiendo bendición. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones hoy y siempre. Amén. Confesemos nuestra fe, hermanos y hermanas, con el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos. Al tercer día resucitó. Subió a los cielos
y está sentado a la diestra del Padre. Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo de Dios, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos todos en presencia de Dios y los unos de los otros. Dios Padre Todopoderoso, a ti nos llegamos en esta mañana porque solamente en ti podemos escuchar palabra de vida. Porque solamente de ti puede provenir lo que a nosotros nos hace bien. Venimos ante ti, oh Dios, porque sabemos que tú recibes nuestros corazones, porque tú escuchas nuestra mente y porque tú conoces lo más íntimo de nuestros corazones. No hay nada que te podamos esconder a ti. No hay nada, oh Dios, de nosotros que tú no sepas. Nuestros labios pueden permanecer en este momento cerrados, oh Señor, sellados si así es tu voluntad. Pero que seas tú, oh Dios Todopoderoso, quien nos llene de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Que por medio de tu Santo Espíritu nuestras familias se permanezcan unidas. Nuestros hijos sean guiados por tu voz y por tu presencia. Que por medio, Señor, de aquel corazón que tú has dispuesto en nosotros, todos nosotros podamos vivir en armonía y en bendición, guiados por tu santa palabra. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. A ti, oh Dios, oramos por todas las personas que en esta semana han estado en procesos quirúrgicos. Por estas personas que han estado tomando tratamientos para sus condiciones de salud. Te pedimos por las personas que han estado tomando terapias emocionales. Te pedimos, Señor, por aquellos que están tomando la vacuna para el COVID. Y así, Señor, también te imploramos por todos aquellos que desde sus lugares, desde sus hogares, batallan con alguna enfermedad o mantienen la batalla por otros y otras, por aquellos que son asistentes, cuidadores de estas personas enfermas. Concédeles a ellos, Señor, cuerpos saludables. Concédeles a ellos, Señor, la bendición de tu Espíritu Santo. Llénales de fuerza. Recupera sus cuerpos de los procesos a los cuales se han sometido. Ayuda a aquellos, Señor, que toman terapias para mantener la salud ideal. Ayuda, Señor, a todos aquellos quienes ayudan a los que están enfermos. Doctores, enfermeras, paramédicos, salvavidas, todas estas personas que tienen que ver con nuestra salud, Señor, bendíceles. Y te damos gracias por ellos, porque anteponen su vida por la nuestra, así como tú diste la tuya por todos. Te pido por tu iglesia, te pido por tu parroquia, el Mesías. Te pido, Señor, que seas tú quien nos consueles, que seas tú quien nos guíes, que sea tu palabra el alimento de vida para esta tu iglesia, para esta tu parroquia, Señor. Llénales de tu Espíritu Santo, sopla en ellos tu rúa, de manera, Padre Santo, que revivamos una vez más y nos tomemos nuestros compromisos y nuestros llamados a ser tus hijos y tus hijas, portadores de la paz y del amor. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Gracias te damos, oh Dios, porque en medio de nuestras dificultades, tú siempre estás ahí. Tú siempre estás para nosotros y siempre nos proteges y nos cubres.
Llénanos de tu gracia y de tu bendición. Gracias te damos, oh Dios, porque tú inclinas tu oído a nuestro corazón y extiendes tu mano para tocarnos y llenarnos de esperanza. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, estamos agradecidos hoy y todos los días. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones. Que esa paz que nosotros no podemos entender sea en ustedes, y comparta esa paz con aquellos que están a sus lados, de la misma manera que Papito Dios la comparte con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Compartamos el saludo de la paz. Bendigamos al Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz y reinicie, rejuvenezca su llamado en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz, sirvamos a los demás y llevemos el gozo del Señor en nuestros corazones a todo lugar. Tengan una bella y excelente semana, y aquellos que están enfermos y aquellos que se han operado en esta semana, sea la paz de Dios con ustedes y que se fortalezcan más rápido de lo que ustedes creen, porque esa también es la obra de Dios. Les amo, les quiero mucho, Dios les bendiga, bye bye.